el día en que temo en ti, confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Todo el día retuercen mis palabras, solo planean daño contra mí. Se conjuran, se ocultan, siguen mis pasos tratando de acabar con mi vida. ¿Escaparán después de tanta iniquidad? Abate, oh Dios, a los pueblos con tu cólera. Tú llevas la cuenta de mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. Entonces retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar en el libro de los Proverbios. Van a dar una breve lectura, las mujeres el capítulo 8 y los hombres el capítulo 9. Proverbios, mujeres capítulo 8, hombres capítulo 9. Vamos a dar así una lectura, lo que alcancemos, alguna frase que nos llame la atención, pues la tenemos ahí presente y en un momento compartimos.
Bien, del capítulo 8, ¿alguien que quiera compartirnos alguna frase? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Alguien más? Aquí dice, amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran. Pues, qué fabulosa tarea saber que si yo lo amo, Él me ama y me encuentra. Sí. Demasiado. Muy bien. La sabiduría es más útil que las perlas. ¿Qué tesoro podría igualarse? Muy bien. Mi fruto es mejor que el oro, mis productos mejores que la plata elegida. Bien. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Muy bien. Bueno, nos habla, ¿verdad? Aquí dice en el discurso, elogio de la sabiduría. Es como, o sea, si nosotros nos impregnáramos de estas palabras, sería como valorar más la sabiduría que las cosas materiales, ¿verdad? Más que las perlas, más que el oro, más que un tesoro. O sea, a lo mejor el oro me puede servir para gastar aquí y allá, pero la sabiduría pues, realmente me sirve más en la vida. Entonces es como ir teniendo ese valor por la sabiduría. A veces hay quienes dicen que del Antiguo Testamento, como que muchas cosas que se hablan en masculino se pueden aplicar a Cristo, y que muchas cosas que se hablan en femenino se pueden aplicar a la Virgen. Sin embargo, pues no es algo real, pues. Realmente no, la palabra no estaba pensando en la Santísima Virgen, o si aplicáramos eso en toda la palabra de Dios, pues a lo mejor algunas cosas sí coincidirían. O sea, que no sé, pues la mujer hacendosa y servicial, pues sí lo es la Virgen, pero en otros casos no. Aquí en la sabiduría, por ejemplo en el 24 dice, fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes de que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Pues no es la Biblia. Está hablando tal cual de la sabiduría como si fuera una persona. Ya habíamos mencionado en la introducción que muchas veces se habla de la sabiduría como si fuera una persona que camina, que se mueve, que habla, que es creada, como teniendo así una personalidad, pues. Entonces, no todo lo que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, sea femenino, lo podemos aplicar tal cual a la Virgen, pues. Que ella es servicial, tiene sabiduría y demás, pues sí queda, ¿no? Pero no es que se esté pensando en ella. Y aquí más bien se personifica, la manera de escribir se personifica a la sabiduría, o se le da como si, carácter como si fuera una persona. Del capítulo 9, ¿alguna frase que nos quieran compartir? El principio de la sabiduría es respetar al Señor, y conocer al Santo es inteligencia. Bien, ahí creo que en la palabra dice conocer al Santo, viene con mayúscula, ¿verdad? Se refiere a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento no se le llamaba santo a nadie, sino que a Dios. Entonces se refiere conocer a Dios, es a lo que se refiere. Entonces, bien. Ya decíamos eso, ¿verdad? Muchas cosas son importantes, como en la vida cotidiana normal, pero por encima de todo, pues está el temor de Dios, la piedad, el acercamiento a Dios. ¿Alguien más? La sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas. Muy bien. Pues cómo se va, ahí la imagen pues es esa, ¿no? De cómo se va edificando algo con sus
algo firme, ¿verdad? No es algo pasajero, lo que se va edificando. ¿Alguien más? Ya. Dejen a un lado su locura y vivirán. Caminen por los caminos de la verdad. Pues muy bien. Muy importante siempre, ¿verdad? A veces le digo a la gente, la verdad más que ser un valor del Evangelio, pues es un valor universal. Como ya decíamos, pues muchos de estos dichos, por así llamarlos, pues son internacionales, así nos decía la palabra, lo que significa que son universales, ¿verdad? No son solo para el religioso. Bien, en esta introducción al libro de los Proverbios, el título o la palabra es Mashal en hebreo. El mismo libro de los Proverbios lleva en el texto hebreo el título Mishle Selomo, que la versión de los 70, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento, han traducido por Paroiniai Salomontos, que significa Proverbios de Salomón, ¿no? Y la Vulgata, es decir, la Biblia en latín, Liber Proverbiorum, libro de los Proverbios. Entonces, ya nos da algunos nombres que varían según la traducción de los 70, que es la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, o la Vulgata, el Antiguo Testamento en latín, que le da el nombre del libro de los Proverbios. La tradición cristiana en su liturgia ha designado este libro como los otros estrictamente sapienciales, con el de Sabiduría de Salomón. Hoy este libro, como todos lo conocemos, pues es libro de los Proverbios, así simplemente, no Proverbios de Salomón, no otro título o el nombre hebreo, como algunos libros sí lo conservarán, pero este libro así ya para nosotros queda ya con este nombre, ¿no? De los Proverbios, su actual título. Y así comienza, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí su libro, en el capítulo, versículo 1, y dice Proverbios de Salomón. Pero nosotros simplemente Proverbios, ¿verdad? Ya veremos más adelante por qué. Dice aquí la introducción que el proverbio es una breve sentencia que generalmente bajo una imagen o comparación. Esto es muy importante, ¿verdad? Es una sentencia, es una afirmación, algo que ha de cumplirse, por así decirlo, pero nos dice aquí generalmente bajo una imagen o comparación. Como ya decíamos lo de las perlas, ¿no? Y lo que se leyó, ¿no? Mejor que las perlas. Entonces es una comparación. No solo es un dicho así tal cual, sino es una comparación. Recoge una observación interesante, a veces curiosa, casi siempre un consejo útil para la vida práctica, cuya inteligencia exige frecuentemente atenta reflexión. Ya decíamos, pues se parece como para nosotros un poco a los refranes. Entonces hay que como reflexionarlos un poquito. Dependiendo de algunos, son más difíciles de comprender y hay que reflexionarlos para ver qué significa. No tal cual lo que dice la letra, sino lo que significa. En todos los pueblos, pues cada pueblo tiene como su manera de describir este tipo de refranes, por así decirlo. Nosotros así lo conocemos como refranes, principalmente en Oriente. Siempre que nos acercamos a la cultura de Oriente, hemos de tratar de entender eso. Prácticamente el mundo está dividido en dos grandes partes, Oriente y Occidente. Entonces, los de Oriente viven, se comportan, piensan de manera diferente, y los de Occidente de otra. Entonces, nosotros ya nacimos y crecimos con la manera de entender, de vivir, de comportarnos de Occidente, pero en Oriente
ya desde aquí hemos de comprender que la manera de escribir sus refranes pues también es diferente, porque su cosmología o su manera de pensar es diferente. El otro día veía ahí en las redes un comentario, un video de una tribu, creo que de unas islas, creo que por Indonesia, por esa parte, donde dicen que había una tribu que no utilizaba la palabra izquierda o derecha, porque ellos se regían en torno al norte, al sur, al este o al oeste. Entonces decían así, ¿dónde está la tapa? Al oeste del agua, porque ellos siempre saben dónde está el norte, pues nosotros no, ¿verdad? Y él ponía un ejemplo, o sea, si yo me siento en un salón y les digo, a ver, ¿dónde está el norte? No sé, ¿no? Para allá, pero que no tengo como que pensar, ¿verdad? Pues para allá está Tlaquepaque, o no, para acá, o sea, como que no me ubico, porque no tengo siempre la referencia de dónde está el norte. Y decían ellos, o sea, esa tribu siempre sabe, digo, a lo mejor pues viven en un lugar pequeño y es fácil como ubicarse, ¿no? Pero siempre decían, pues al norte de la botella, o al sur, o sea, no usan el término izquierda o derecha. Dice, o sea, para que vean cómo una sociedad, su lenguaje cambia al expresar el espacio y el tiempo. O sea, yo caminé poquito para adelante, ¿no? Caminé poquito al sur. Entonces, o sea, como para moverse, para actuar, para todo, o sea, su manera de entender el espacio y el tiempo es diferente a nosotros. Entonces, eso nos ayuda a entender también un poco cómo pues, tratar de ver que la cultura de la que estamos hablando, pues sí es un poco diferente. De ahí que a veces hemos explicado, por ejemplo, en algunas homilías, cuando Jesús habla así de manera muy fuerte, pues a lo mejor nos escandaliza. No, pues es que Jesús era medio groserillo, ¿verdad? O sea, era la manera de expresarse o de actuar, de manifestarse del judío. O sea, para ellos era normal, más aún en un profeta. Alguien la definió sabiduría de muchos e ingenio de uno. Es decir, pues son dichos o palabras, enseñanzas de un pueblo, de mucha gente, pero que a alguien se le ocurrió o alguien quiso recopilar, alguien quiso estar recabando, preguntando para ponerlo y expresarlo de manera bella, de manera clara en un proverbio. O sea, si nosotros dijéramos, a ver, aquí cada quien invente un proverbio, pues a lo mejor algunos sí serán buenos, pero no serán así como, o sea, la frase no será llamativa, ¿no? Y alguno que otro, a lo mejor la frase sí será llamativa y ese va a pegar. Entonces, esta persona o quien lo va recabando, pues tiene como ese ingenio de poder escribirlo de manera que agrade. Entonces, el proverbio tiene una significación más amplia y una dimensión más religiosa que nuestro proverbio. Para nosotros, pues los dichos, los refranes son así como que sencillos, ¿no? Como que no tienen gran trascendencia, sí tienen cierta sabiduría, pero no es así como que yo diga, los refranes guían mi vida, pues no. O sea, más bien a veces algunos hasta parecen un poquito como chistoretes, ¿no? Sin embargo, pues, para el judío no, o sea, los proverbios no son simples refranes, o sea, sí son frases, son sentencias que sí rigen su vida, que tienen un gran valor. Etimológicamente implica la idea de semejanza, comparación, como estas eran cultivadas especialmente por los sabios. El proverbio iba a designar cualquier escrito sapiencial, sobre todo si en ellos se expresa aquellas figuras literarias. Entonces, los refranes no eran así que surgían nada más, o estos proverbios, sino ya habíamos hablado que había un grupito de personas que eran los sabios. Ellos se dedicaban a estudiar, a escribir, a divulgar. La mayoría de la gente pues no leía ni escribía. Entonces los sabios eran los que se dedicaban a recopilar, a, no sé, de 1000 proverbios, decir, pues ahora vamos a enseñar 10. No podemos abarcar todo. Entonces, ellos eran los que se daban la tarea de ir viendo cuáles divulgar, cuáles ir haciendo crecer.
Si consideramos el libro en su conjunto, se adivina en la mente del autor sagrado un fondo religioso, unos principios morales, entre los que sobresale el temor de Dios. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los diferentes libros sapienciales, que la mayoría pues son de la vida cotidiana, cosas muy prácticas, pero en el libro de los Proverbios sí vamos a ver que sobresale y se recalca y le va a ir dando énfasis el autor o autores, que es importante pues este fondo religioso, para él es muy importante, ¿eh?, el respaldo religioso, la fe, el temor de Dios. Entonces, en este libro de los Proverbios sí se va a ir viendo una y otra vez lo que ya leíamos, ¿no? ¿Cuánto de lo que leíamos pues tenía un poquito ya de relación con el temor de Dios, con lo religioso, pues? De ahí que los judíos, no obstante el carácter profano de muchos de sus proverbios, consideran siempre el libro como inspirado y sus sentencias llenas de sabiduría y autoridad. Recordemos que cuando se van eligiendo los libros sagrados, dentro de las diferentes sinagogas hay como pedaceras, ¿no? No es que digamos, el libro de los Proverbios es este y en todas las sinagogas este es el mismo, pues no. A lo mejor en una sinagoga en Galilea, pues no sé, tenía 100 proverbios menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los de ahí consideraban que esos no estaban bien, ¿no? Entonces, así había como que unos que sí, otros que no. En algunos libros, o algunos consideraban pues, que eran muy profanos, ¿no? O sea, son de cosas muy del día a día, y como que esto yo creo que no viene de Dios. Entonces, algunos decidían no leerlas, quitarlas. Sin embargo, nos dice aquí, de este libro de los Proverbios, generalmente en todo lugar se aceptó. Este no es uno de los libros de los que tendremos dificultades, como si hay otros libros sapienciales que algunos capítulos pues, se les quitaban, ¿no? En algunas regiones se les quitaban porque se consideraban pues, que no eran inspirados. Pero de este libro de los Proverbios no vamos a encontrar así como que en algunas regiones les quitaban estos capítulos, pues no, más bien así como lo tenemos, así era más o menos aceptado en cualquier lugar. La forma literaria de los proverbios es poética, es decir, cómo se escriben los proverbios de manera poética. Para nosotros, aquí hay que entender un poquito este lenguaje de la poesía. Para nosotros la poesía tiene que ver con la métrica y la rima, ¿verdad? O sea, en el español, la poesía así es, ¿no? Tienen que ver, o sea, no puedes hacer un rengloncito y luego un renglonzote y ahí va mi poema, pues no queda. O si no tienen una cierta rima, o que la primera y la última, o una sí, una no, o dos sí, dos no. O sea, así es nuestra poesía, pero para el oriental no. Entonces no esperemos que las poesías sean así un soneto, ¿no? De octavas silábicas, pues no. Entonces, cuando aquí nos dice que la manera de escribir el proverbio es poética, no esperemos esa métrica y esa rima que nosotros tenemos, ni en los salmos, ¿no? Entonces, también hay que entender eso, o sea, la poesía del Oriente más bien usa la manera de ser poética es eso, las metáforas y el exagerar o aminorar, ¿no? De muchas cosas, pues, o sea, como cuando la Biblia nos habla, ¿no? Pues que su casa medía 100,000 brazos, no manches, estaba gigantesco, pues es una exageración, pues. Entonces, esas exageraciones o esas es como que lo embellecen, lo exaltan, lo hacen ver grandioso. Pues a eso un poco se va a referir la poesía que están escritos de manera poética. Un poco, pues, no. Tiene más cosas, ¿no? O sea, si uno se metiera a estudiar qué es la poesía en Oriente, pues sí, habría ciertas reglas, ¿no? Pero pues no las sabemos.
Pero algo que tenemos claro pues es eso, ¿no? Que no es igual que la poesía en Occidente. Esta forma literaria poética facilita la retención en la memoria. Como son así exagerados o son imágenes comparativas, pues facilita que se puedan memorizar, que se puedan aprender. Comparativa a veces hiperbólica, o sea exagerada, ¿no? A veces, como ya decíamos, a veces se exagera así demasiado. Muy apta para enseñar e impresionar las mentes sencillas del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque para ellos era muy difícil imaginar esas cantidades. Ya decíamos, no existían los bancos, no existían, pues, no sé, o sea, tantas cosas. La gente lo que tenía era su casa, su tierra, su hacienda, lo que fuera. Pues no era como hoy podemos decir, ¿no? Que dicen hoy que Elon Musk es el más rico de toda la historia de la humanidad, ¿no? Tiene quién sabe cuántos millones, o sea, es una cantidad que no podemos nosotros imaginar así en un cuarto lleno de billetes, no. Es una exageración, pues. Entonces, para ellos, que no existía así como que decir, pues, un cuarto lleno de billetes, ¿qué es esa exageración? Pues tiene que ver con tierras, con servidumbre, con banquetes, o sea, grandiosísimos. El otro día platicaba con alguien. Decíamos, por ejemplo, o sea, el tema del vino, ¿no? O sea, ¿por qué la escritura exalta el vino? Para nosotros, pues no es tan exaltable, ¿verdad? Nuestra cultura más bien es deliciosa, ¿sabes? No sé. Pero ¿por qué era tan exaltable, pues? Pues es que no existía el azúcar. ¿Qué era lo dulce en aquel tiempo? La miel, los dátiles. El azúcar. Y entonces imagínate un banquete, o sea, con cosas que no tienen mucho sabor, no existía así como que tanto el desarrollo de la cocina, de las estufas, de los hornos, por lo que había, y la sal pues sí se conseguía, pero pues no tanto y no era tan barato, no existía pues así el azúcar, y el agua pues era agua así de que a veces estaba estancada, a veces estaba ahí que se habían hecho del baño los animales, o a veces pues ahí se le había filtrado ahí una corriente sucia, o a veces toda sarta el agua, pues, o sea, no era rico estar en un banquete tomando agua. En cambio, probabas un vinito dulce, pues un banquetazo, o sea, te resaltaba el sabor, el sentarte. ¿Por qué se exaltaba tanto la figura del vino? Pues por eso. Y además porque era algo seguro de tomar. El vino, al ser fermentado, al tener un contenido alcohólico, pues te cae bien en el estómago, sentías bien a gusto, ¿verdad? Y el agua a veces no, pues toda sucia. Ahí como maromeros, pues no. Pues no era agradable, pues, o sea, estar tomando así. Entonces, ¿por qué? O sea, si nos sentamos como a querer entender el contexto, pues vamos a entender qué significaba para ellos. Nosotros ya estamos tan acostumbrados a llegar y prender la estufa y ahí poner nuestras cosas. Y si no hay, pues el micro, se fue el gas, pues ahí está el micro. Y ahí tenemos por puño sal y todo, y azúcar, y se me antoja algo dulce, y si no tengo, pues ahí en la tienda un chocolate, lo que sea. En aquellos tiempos no. Entonces veamos cómo estas imágenes, pues, son importantes. ¿Verdad? Cómo se exageran todas estas cosas, es algo importante. Y ya que alguien llegara a embriagarse, pues era porque tenía medios. Era algo pues que antes no se podía embotellar tan fácil el vino, pues tenías que comprar casi ahí de quien producía en ese rato, de quien tenía sus barricas, que no cualquier gente las tenía. Entonces no era así como que, tengo una caja de vino, pues no, ¿de dónde? Por eso hablan de las tinajas. O sea, ¿quién echa bien en tinajas ahorita? Pues nadie, ¿no? Se echa a perder, ahí llegan los mosquitos. Pero así era, pues. Entonces, estas imágenes exageradas, pues, impresionaban al pueblo, ¿verdad? O sea, imagínense la gente sencilla, que poco tenía, que vivían al día, que difícilmente podían acceder a este tipo de cosas, y el soñar, ¿no? Todavía en la Edad Media, pues, por eso eran tan bonitas las novelas estas caballerescas, de los bailes en el castillo, de la doncella que se enamoraba del caballero, y la gente se emocionaba, y era el sueño dorado, ¿verdad? De que la muchachilla esa se enamorara
entrar ahí un caballero y se la llevara ahí a la nobleza y todo. La gente soñaba con esas cosas porque era lo que había, no había más. Entonces, también en este tiempo, estas imágenes exageradas, pues hacían que la gente se emocionara y no, pues sí, qué bonito, ¿verdad? O sea, como cuando la Biblia nos habla, ¿verdad? Una tierra que emana leche y miel. O sea, uno diría, pues si me gusta la leche, ¿verdad? Pues sí, o sea, uno dice, no, pero, o sea, veamos en aquellos tiempos lo importante que era este tipo de alimento, una bebida segura, la miel, o sea, no había más cosas dulces. Les hablaban de eso porque estaban muy desesperados. Imagínense, soñaban así como decir, que un vaso de leche, una mielecita a gusto, porque no hay más cosas tan nutritivas, tan ricas como lo era eso. Pues cuando dicen, cuando el Éxodo, que decía, tan a gusto que comíamos cebollas, era lo que había, y lo El disfrutaban. caldo de cebollas en Egipto, pues la sopita de cebolla está bien. Está rica. Y si le pones unos chocolate y el cazote más rico. Pues era como un preparado, o sea, no era, a lo que se dice, no era así nomás cebollas en agua, sino que era un preparado, pues, que tenía, pues sí, muchas cebollas. Quién sabe qué más le echarían, ¿verdad? Ya ven que aquí el pozole pues, le echaban gente, ¿verdad? No le echaban puerco, le echaban gente. Dicen, ¿verdad? Yo no estuve, no Que estuve. fue por un accidente por lo que nació el pozole, ¿verdad? Dicen que era el maíz y no sé qué más, y era gente, no era puerco. Dicen que sabe parecido, ¿verdad? Depende del mono. No sé, pues. Dicen que sí era cierto. Entonces, pues, o sea, es eso. Cuando leamos estas, por eso es importante, por ejemplo, sabemos que los salmos eran el medio de oración del judío y sigue siendo el medio de oración de la liturgia de las horas, ¿verdad? De los monjes y demás. Pero si no, yo nomás me leo un salmo así, ábrale. O sea, si no reflexiono como que esta frase, ¿qué significa, no? O a mí no me dice nada la leche y la miel, pero si yo trato de ubicarme en el contexto de aquel tiempo y decir, no, o sea, es que sí, imagínate, o sea, qué bien, ¿no? O sea, qué bonito sería, o imaginarme una tierra donde diario paso hambre y de repente estar lleno de leche y de miel. Pues, qué importante, ¿no? Yo me acuerdo, a mí yo no sabía. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en misión, iba en misiones al seminario, me tocó en la sierra, en unos ranchitos, y me contaron que, por ejemplo, cuando una mujer después de estar embarazada queda muy débil o tuvo hemorragias, luego le buscan una vaca que esté generando calostros. Una vaca que recién ha parido y la leche sale con coágulos. Yo dije, calostros, ¿qué es eso? Son como los coágulos de sangre que salen en la leche, pero son muy ricos en hierro. Y dije, no, lo andan buscando, ¿quién tiene vaca? Porque acaba de dar a luz y leche con calor, pues sí, órale, y se levanta porque se levanta, pero se llora. Y yo dije, no, pues. Porque le da mucha fortaleza. Y es cierto, o sea, la gente de los ranchos lo sabe y lo procuran, pues. Incluso los señores, cuando de repente sale por ahí un becerrillo o algo, ahí van y sacan leche y vámonos. Y se fortalece la gente. O sea, si nos ubicamos en el contexto y tratamos de entender aquellas frases, si pudiéramos nosotros como decir, a ver, si yo hubiera vivido en aquel tiempo y ahí pues todo con hambre, ¿verdad? Sin esto, sin lo otro, y me hablan de esto y de esto, pues qué rico, qué bien, ¿no? Entonces es como en este tipo de proverbios, de cosas, por eso dice pues que implica un poquito reflexionar, no nomás, rima, se oye bien, órale, lo digo, pues no, sino un poquito ver qué significa, o como por ahí en la liturgia de las horas decía, hay un salmo que dice, el Señor es mi roca y mi baluarte. ¿Y qué es baluarte? No, pues sabe, tú sigue leyendo, ¿verdad? No, es que si no sabes qué significa, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás rezando? Pues ahí es donde tiene uno que ver, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para poder de alguna manera identificarme o ver qué es lo que estoy. Por eso, pues si se han fijado,
En el seminario, cuando nos ponían a hacer la lección divina o a estudiar un poquillo, siempre nos decían que la Biblia da directo a la Biblia. Y una buena Biblia, pues. Porque si tú agarras tu misalito del día, ya está bien traducido como para que la gente, para que un niño entienda, pues. Y muchas palabras que sí entiende uno, pues, están traducidas o están adaptadas de manera que todo el mundo las entienda. Como que hace poquito que salía esta parábola de que un hombre le debía al otro muchos millones. Millones, no, o sea, la Biblia no dice millones. Son denarios y son talentos, pero si uno lee, ¿eso qué es? Entonces la conferencia traduce para que todo el mundo entienda, porque al que es flojo no se va a poner a decir, pues que es un talento, o que es o a lo mejor el padre ni va a explicar eso, pues mejor de una vez le ponemos millones. Antes no le pusieron dólares, pero así está, y en muchas cosas así es. Entonces, por ello sí es importante a veces, si nosotros estamos leyendo alguna parte, pues siempre tratar de ir. Por eso hay diccionarios bíblicos, ¿no? Si han visto ustedes, pues hay diccionarios bíblicos donde ciertas palabras que no son usuales en el lenguaje nuestro, pues nos explican. De hecho, no sé si cuando estudiaron ustedes, ya estudiaron el Pentateuco, ¿verdad? Sí. Cuando estudiaron el Pentateuco, muchas cosas, objetos de los que habla el Pentateuco, del templo, de cosas que se usaban para los ritos, de muchos objetos, no se sabe qué son. A la fecha no se sabe qué son. O sea, si nosotros dijéramos una moneda, pues dice que es una moneda, un incensario, pues dice que un altar, dice que, pero hay ciertas palabritas que no sabemos qué son. Si ¿qué eran? O sea, eran un contenedor, o era una figurita, o era un simbolito. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Todavía a la fecha, muchas cosas de aquellos años no sabemos qué son. Entonces no vamos a encontrar todo, pues se deduce que era un objeto de culto, pero hasta ahí. ¿Qué contiene pues el libro de los Proverbios? Pues ya decíamos, ¿verdad? Estas breves sentencias, es un manual de conducta. San Basilio decía, contiene la ordenación de las costumbres, la enmienda de las pasiones, enseñando en brevísimas advertencias todo aquello que hay que hacer o que hay que evitar. Entonces, la ordenación de las costumbres, ¿cómo debes de vivir? La enmienda de las pasiones, ¿verdad? ¿En qué tienes que limitarte? Mídete al hacer esto, en estas cosas, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Su contenido más importante, o el centro del libro de los Proverbios, serán los capítulos 8 y 9, que ya les dimos más o menos ahí una leída, en los que el autor hace un cumplido elogio de la sabiduría divina. Ya dijimos, habla como si fuera una persona que fue creada, señala su origen y excelencias y describe sus efectos maravillosos en la creación. La sabiduría, digamos que no solamente abarca la mente del hombre, sino que la sabiduría llena la creación. Los demás capítulos contienen sentencias de orden moral y humano de dimensión universal. Para toda virtud tiene su recomendación, especialmente para el principio de todas ellas, que es el temor de Dios, y para todo vicio su reproche, particularmente el libertinaje. Es decir, van a ser como los dos polos, ¿verdad? Lo mejor, el temor de Dios, lo peor, el libertinaje. La injusticia, la ociosidad, la ira y el odio. Todas las diversas clases de hombres se encuentran en el libro consejos adecuados para su profesión. Los reyes, los jueces, los magistrados, los que tienen negocios, los que carecen de ellos, los amigos, los enemigos, los jóvenes,
me pasé, pues ya, no, hay de todo. Y para los de bajos recursos, para los de muchos recursos, para todos pues, los proverbios se adaptan y son para todo tiempo. El arte de vivir sabiamente consiste, por tanto, en el cumplimiento de las instrucciones de la sabiduría y en la observancia de los mandamientos. Ya en la introducción hablábamos de eso, ¿verdad? Como que hubo un tiempo que hubo la división entre la ley de Dios y la sabiduría. Que la ley de Dios es lo bueno y la sabiduría como que no, pues no. Pero aquí, en este libro de los Proverbios, las dos cosas nos van a llevar al bien. El cumplimiento de las buenas prácticas, de las instrucciones que nos da la sabiduría y también la observancia de los mandamientos. Vamos a ver aquí la división que nos presenta la Biblia que nosotros tenemos, que es la división hebrea. ¿Sí tienen ustedes esa división, verdad o no? ¿En el manual? Sí. Bueno, o sea, yo la resumí. Pero sí viene ahí. ¿Qué capítulos son y todo? ¿Sí viene ahí? Sí. No lo lancé. Sí, bien. Por ejemplo, el prólogo, el capítulo 1, versículos 1 al 7. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esta división es la división que usaban los hebreos. La versión griega pues tiene un acomodo diferente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver que vienen salteadas, no vienen seguidas o no vienen en un solo paquete los proverbios de Salomón, ¿verdad? La primera parte de proverbios, luego unas sentencias de sabios y luego la segunda parte de proverbios de Salomón. Entonces, aquí el orden hebreo era este. Y es el que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Así pasa pues al canon bíblico. Entonces, no es que esté mal la Biblia griega, la Biblia de los 70, la traducción de los 70, simplemente pues tiene un acomodo diferente, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que a lo mejor nosotros nos podemos dar cuenta. O sea, bien, estas dos partes pues podrían estar en una sola
y no pasa nada. Podría ser una sola parte, porque pues, de estas ya veremos si se tiene certeza que Salomón o la corte de Salomón, porque corresponden al tiempo, los escribieron. Estas serán de los escritos más antiguos. Todos los escritos del libro de los Proverbios pues tienen diferentes fechas, ¿no? Estos de haber sido escritos, y estos serán de los más antiguos. Entonces sí corresponden al tiempo del rey Salomón. Si él los escribió con su propia mano, o si pues la corte o su equipo, su consejo, pero sí corresponden al tiempo. Entonces estos podrían haberse sido una sola sección. Sin embargo, el libro hebreo así los dividía, pues una sección, luego unas sentencias de sabios y luego la segunda parte de Proverbios de Salomón. Varios autores y por último el epílogo, que es el elogio de la mujer fuerte, ¿verdad? Para que la lean ahí las señoras, y si no los señores, pues se los leen a su señora. A ver si queda, ¿verdad? A ver si es. Es algo que podemos pues ahí. Como sabemos, pues nuestro estudio bíblico, pues no, difícilmente a lo mejor vamos a abarcar, leer todo lo que existe, ¿no? Este libro no es tan extenso, sin embargo, pues otros libros sí. Pues, difícilmente podemos leer al ritmo que vamos avanzando aquí en clase, pues difícilmente podemos leer todo. Quien pueda hacerlo, pues está bien, pero pues al menos entre esto, pues sí elegir alguna parte que podamos nosotros ir reflexionando, ir viendo pues realmente a qué se refieren, ir viendo más o menos de qué nos hablan. Este es el esquema que nos presenta y es lo que vamos a encontrar. Y hasta ahí vamos a dejar, ya estamos en tiempo. Y esto nada más, pues, que sepamos que esta división es la división que usaban los hebreos, y así pasa en nuestra Biblia. Hay otro orden, que es el que usaba la Biblia griega, la de los 70, pero no es que esté mal. A veces hay gente que me pregunta, oiga, padre, me dieron esta Biblia, y si la puedo leer, si es buena o no. Pues sí es buena, o sea, no es que diga otras cosas. Simplemente, pues a lo mejor va a traer otro orden, o un libro que sí trae la nuestra no lo va a traer los de lo canónico, pero no es que va a traer así que diga cosas extrañas, ¿no? Si trae el libro, normalmente sí dicen lo que es. No es lo mejor, ¿verdad? A lo mejor es que uno tenga su Biblia, la que a mí me gusta, la que yo sé que es un buen medio, pero si por ahí me regalan una y la tengo, la ojeo, la leo de vez en cuando, pues no pasa nada. No es que me voy a condenar por leer una Biblia que me dieron los testigos, pues no pasa nada. Y a veces es bueno comparar, cuando lee uno, o ya estás habituado al lenguaje de tu Biblia y de repente lees en otra Biblia y dices, este está muy raro el lenguaje. Es diferente su espíritu. Y ya dices como que no, ¿verdad? Entonces a veces es bueno comparar. Y un padre decía, pues yo acepto todo lo que me den, de que se lo den a otro, que me lo den a mí, hace menos daño. Pero aquí estamos en el esquema, igual pues si podemos elegir alguna parte, una de las secciones, como ir viendo ya con esta idea, pues esta nos va a hablar de qué hay que hacer para conseguir la sabiduría. Estas son de las de sentencias de Salomón, la segunda sección de Salomón, sentencias de algunos sabios, ahí pues va a variar la temática, varios autores también. Y el epílogo, que es una de la mujer fuerte, ¿verdad? Y ahí se califican a ver si sí son. Si no, ahí nos dicen. Muy bien, pues vamos a retirarlo. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda desde ustedes y permanezca para siempre. Amén.